Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, bienvenidos un jueves más que retomamos después de una semana sin jueves prácticos con las charlas de realidades y retos del sector cooperativo agroalimentario. Entonces, bueno, para la charla de hoy la hemos dedicado a un tema bastante importante en las cooperativas alimentarias, de bastante enjundia, que es la modificación estatutaria. Entonces, para ello, para la charla de hoy, tenemos con nosotros a dos ponentes, los dos de Castilla-La Mancha. Tenemos, que luego lo veréis, a Francisco Siseña, que es el asesor jurídico de la Federación de Cooperativas Alimentarias de Castilla-La Mancha, la Federación de la Confederación. Y tenemos a un gerente de una cooperativa, la cooperativa Covicar, que es Miguel Gasca. Entonces, Miguel va a dar le hemos invitado, va a dar unos datos de su cooperativa para que nos pongamos todos en situación de qué tipo de cooperativa es y nos va a decir pues, los últimos procesos de modificación estatutaria, pues cómo se desarrollaron en la cooperativa. Luego Francisco nos dará datos más, digamos, más técnicos o más jurídicos de esas modificaciones estatutarias. Entonces, antes de darle paso, recordaros que si queréis hacer alguna pregunta a lo largo de las dos ponencias, tanto de Miguel como de Francisco, pues lo podéis hacer en el chat o en preguntas y respuestas. Yo al final de las dos ponencias, pues os las leeré y los ponentes pues las contestarán. Eso a lo largo de toda la ponencia. Y ya sin más, pues yo me callo, que como siempre lo importante es lo que van a contar nuestros invitados. Y pues yo te diré, Miguel, si puedes, por favor, pues ponte ya la cámara y el micro que te veamos. Te vemos perfectamente. Buenas Pues tardes. Miguel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, te dejo un ratito solo y ahora entro otra vez cuando termines y cualquier cosa, pues estoy aquí detrás para lo que quieras. Pues Miguel, muchas Muy bien. gracias, todo tuyo. Nada, gracias a vosotros. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Cooperativas Agroalimentarias que me hayan invitado a esta ponencia. Y bueno, pues yo os voy a contar un poco cómo es la cooperativa en la que trabajo, ¿vale? Yo soy Miguel Gasca, el gerente de la cooperativa. Os voy a contar un poco qué hacemos en esta cooperativa, cuál es el funcionamiento y, bueno, pues el tema del cual se trata la ponencia, las reformas estatutarias que yo, desde que estoy trabajando aquí en 2010, pues se han llevado a cabo, el motivo por el cual se han llevado a cabo y, bueno, pues digamos el proceso que hemos seguido para ello, ¿vale? Bueno, como os decía, yo soy el gerente de la Cooperativa Virgen del Carmen, Covicar de Almodóvar del Campo, está en la provincia de Ciudad Real, en la zona sur. Y bueno, pues es una cooperativa agraria multisectorial, ¿de acuerdo? Tenemos ahora mismo constituidas 8 secciones. La sección principal es la sección Almazara, que fue, digamos, el origen de la cooperativa, que se creó en el año 1961 por medio de, bueno, pues 50 personas, 50 agricultores, que decidieron que tenían que constituir una cooperativa para poder defender su producto, en este caso, pues su aceite, mejor de lo que ellos entendían que se estaba haciendo en, pues, digamos, en las almazaras locales. Entonces, en el año 1961, la cooperativa se constituye como almazara. Y posteriormente se fueron incrementando el número de agricultores y la demanda que tenían esos agricultores en cuanto a servicios. ¿De acuerdo? En esta zona las actividades principales son el cultivo del olivar, ¿vale? La aceituna y por tanto la obtención del aceite, el viñedo y el cereal. ¿De acuerdo? Y en estos últimos años también se está incrementando el cultivo de frutos secos. Entonces, por demanda de los socios, que crearon en primer lugar la sección Almazara, o que constituyeron la cooperativa como Almazara, se fueron implementando diferentes secciones. La siguiente fue la sección bodega, posteriormente en el año 90 fue la sección cereal y el año pasado fue la sección de frutos secos. Eso en cuanto a secciones productivas, ¿de acuerdo? Aparte de esas 4 secciones, tenemos otras secciones de servicios al socio, ¿de acuerdo? Como es surtidor de gasóleo, un taller de reparaciones, una tienda de suministros, ¿de acuerdo? Donde suministramos, pues bueno, todo tipo de productos que los socios puedan necesitar, suministramos a socios y a terceros, y por último, una sección de crédito
bueno, pues en la cual digamos que actuamos igual que un banco. El socio deposita aquí su dinero y nosotros, bueno, pues hacemos la gestión de su dinero para darle rentabilidad, para dar préstamos a socios que lo solicitan, anticipos de campaña, en definitiva, pues todo lo que le sea necesario al socio en temas financieros. ¿De acuerdo? Entonces, por orden cronológico, las secciones, primero fue la almazara, que fue el origen de constitución de la cooperativa, después fue la bodega, la sección de crédito, la sección cereal, la sección de gasóleo y suministros, sección maquinaria y la última, que además ha sido, como luego después os comentaré, objeto de reforma de los estatutos, es la sección de frutos secos que la constituimos el año pasado. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un poco, digamos, qué es lo que hacemos en la cooperativa. La cooperativa tiene aproximadamente pues, unos entre 1.000 y 1.050 socios, dependiendo pues, de los años. Llevamos ya unos años fluctuando en ese intervalo, pero bueno, más o menos estamos ahí. El volumen de facturación que tenemos anualmente oscila entre los 6 y los 10 millones de euros, ya que la actividad principal de la cooperativa es la elaboración de aceite y, bueno, pues dependiendo de la fluctuación del precio del aceite y de la cantidad de aceituna o de aceite que recogemos, como sabéis, el olivo es un cultivo becero, que cada año, pues, digamos, tiene producciones dispares, no es una producción más o menos continua, pues el volumen de facturación oscila entre esas dos cifras. Bueno, aquí estamos trabajando 16 trabajadores, ¿vale? Para todas las secciones. Y bueno, pues esa es un poco la introducción que os puedo hacer de la cooperativa y de lo que nos dedicamos, en definitiva, de quiénes somos, ¿de acuerdo? Bueno, he repasado todas las reformas estatutarias que se han hecho en la cooperativa desde su constitución, ¿de acuerdo? Y se han hecho un total de 15. Algunas de ellas han sido digamos, por adaptación a la normativa de las cooperativas, de la comunidad autónoma o no sé si en su momento, antiguamente, dependerían pues, del ministerio correspondiente. Y otras han sido para dar cabida o incluir las nuevas secciones que se han ido constituyendo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues desde el año 61 que se constituye la cooperativa, periódicamente, cada 3, 4, 5 años, pues bueno, por un poco por esas dos circunstancias o por esas dos necesidades se han ido modificando los estatutos y bueno, pues como os comento, llevamos un total de 15 reformas de los estatutos. Yo desde que entré aquí en el año 2010 se han acometido 3 reformas estatutarias, ¿de acuerdo? La primera fue en el año 2011, que bueno, pues nos llevó un proceso de un año y medio entre que se hizo la reforma de los estatutos y se aprobó en Asamblea General. Y bueno, pues la reforma vino, digamos, obligada por un cambio en la ley de cooperativas, salió en el año 2010, me parece que fue, la ley 11/2010 de cooperativas de Castilla-La Mancha, que, digamos, bueno, pues cambiaba un poco el funcionamiento y la normativa bajo la cual debían regirse las cooperativas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ese año, por imperativo legal, pues hubo que acometer una reforma estatutaria en la cual, pues bueno, yo comuniqué en primer lugar al Consejo Rector pues que esto tenía que ser así. Para ello nos pusimos en mano o contamos con el asesoramiento del Departamento Jurídico de Cooperativas Agroalimentarias, pues tanto de Fran como de Eva, una compañera suya que fue la que digamos más estuvo con nosotros para, digamos, ver un poco todos los puntos de la nueva ley de cooperativas, adaptarlos a nuestros estatutos y a nuestro funcionamiento, ¿de acuerdo? Una de las circunstancias que más controversia produjo en ese momento, pues fue el tema del voto del socio, ¿vale? Si se hacía voto ponderado o cada socio un voto. Entonces, bueno, pues en ese momento el Consejo Rector acordó que la cooperativa había venido funcionando hasta ahora con digamos, con que cada socio tuviera un voto independientemente de la actividad o de la representación que tuviera en la cooperativa, ¿vale? Y se acordó que eso siguiera así.
consultado al Departamento Jurídico de Cooperativas Alimentarias, pues bueno, digamos que cada cooperativa tomó su camino, pero que era, digamos, el camino mayoritario, el de que cada socio siguiera teniendo un voto. Por lo demás, pues bueno, todo fue, digamos, adaptar los estatutos que había antes a la nueva ley de cooperativas y bueno, pues cuando el Consejo Rector tuvo más o menos decidido, vuelvo a repetir, con el asesoramiento del Departamento Jurídico de Cooperativas Alimentarias, pues se sometió a su aprobación por Asamblea General. Y bueno, pues en la Asamblea General también hubo alguna discrepancia, porque sí que hay socios pues, que veían más justo que el voto fuera ponderado en función de la actividad o de la representatividad que tiene cada socio en la cooperativa, pero bueno, finalmente los estatutos o la renovación para adaptar los estatutos a la ley de cooperativas se aprobó por amplia mayoría, ¿de acuerdo? Hubo algún voto en contra, pero se aprobó por amplia mayoría. En esos estatutos se fijaba también el capital, que hubiera un capital no retornable, el cual el Consejo Rector pudiera disponer de él para, digamos, salvaguardar un poco las reservas de la cooperativa y que se fijara como un capital no reembolsable para evitar, pues bueno, que los socios pudieran, digamos, llevarse todo su capital social y dejar a la cooperativa sin patrimonio. Entonces, bueno, pues se fijó un capital social que, si no recuerdo mal, era en torno al 10%, el capital social no reembolsable, pero que, bueno, pues de momento nosotros, desde que se hizo la reforma estatutaria, no tenemos problemas de salidas de socios que no sea por causa justificada. Y bueno, pues digamos que el Consejo Rector no hemos hecho uso en la cooperativa de ese capital social no reembolsable, porque bueno, las bajas que solicitan los socios son justificadas y mayormente son traspasos entre socios que cesan su actividad y que bueno, pues que la traspasan a familiares, a hijos o a los arrendatarios de la explotación actual. ¿De acuerdo? Esa fue la primera reforma estatutaria que, repito, desde que yo estoy trabajando aquí, pues se produjo en la cooperativa. Posteriormente, como en esa reforma estatutaria, pues bueno, se fijó y el Consejo Rector lo acordó así, y la Asamblea la aprobó, que el Consejo Rector estuviera formado por 7 cargos con derecho a voto y 3 interventores de cuentas que, digamos, son los que fiscalizan la actividad del Consejo Rector, ¿de acuerdo? Entonces, el Consejo Rector estaba compuesto por un presidente, vicepresidente, tesorero, el secretario y 3 vocales, ¿de acuerdo? Y se fijó o se acordó que hubiera 3 interventores de cuentas que, digamos, cuando asistían al Consejo Rector, pues eran en calidad de interventores o de, digamos, auditores, pero que no tenían derecho a voto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues como nosotros estamos obligados a tener una auditoría externa, en el año 2018, por iniciativa propia del Consejo Rector, pues se acordó iniciar una reforma estatutaria para que esos 3 miembros que históricamente siempre habían asistido al Consejo Rector, pero que por el hecho de ser interventores no tenían derecho a voto, pues pasarán a formar parte del Consejo Rector de pleno derecho, digamos, con voto, siendo vocales. ¿Vale? Entonces, para ello, y como la ley de cooperativas así lo permite, pues por parte del Consejo Rector surgió la iniciativa. De nuevo contamos con pues bueno, para la reforma de todos aquellos puntos a los que hacía alusión digamos a los interventores o a esa entidad de intervención, pues modificarlos y bueno, pues se sometió a Asamblea General y bueno, pues se aprobó por unanimidad que se quitaran los interventores, puesto que nosotros estamos obligados a tener auditoría externa todos los años de las cuentas anuales. Y bueno, pues esto fue en el año 2018 y fue la segunda renovación estatutaria que hicimos aquí en la cooperativa. ¿De acuerdo? Bueno, y posterior a esa, y por último, como última reforma estatutaria que hemos vivido aquí en la cooperativa, pues como os comentaba antes, por parte de los socios empezó a haber demanda
de una creación de una sección de frutos secos para, digamos, igual que se hace en la aceituna o en la uva o en el cereal, pues bueno, recoger su producto e intentar, por una parte, darle el servicio de la recogida, no tener que desplazarse a otras localidades o ponerse en manos bueno, pues de la persona que quisiera por aquí venir a comprar la almendra y, bueno, pues intentar de esa forma, agrupando la producción de todos los socios, pues intentar hacerles una gestión lo mejor posible de su producto. Entonces, bueno, pues yo comenté un poco la inquietud que había de los socios al Consejo Rector y la demanda que había de la creación de esta sección. Estuvimos durante 2 o 3 reuniones intentando darle forma a ver cómo podíamos constituir, porque si bien es cierto que en Castilla-La Mancha se está en estos últimos años, digamos, implantando mucho cultivo de fruto seco, mucho almendro, mucho pistacho. Aquí en esta zona es cierto que también se ha implantado, pero digamos, va despacio en comparación pues, con otras zonas de Albacete o de La Mancha, de Ciudad Real, en la cual pues, el cultivo del almendro y el pistacho ha proliferado mucho. Pero bueno, eso no nos quitaba de tener que dar el servicio al socio, pues de tener que recogerle su producto, procesarlo y bueno, pues luego después venderlo. Entonces, durante estas 2 o 3 reuniones que tuvimos, pues le estuvimos dando un poco forma a ver cómo podíamos hacer o constituir esta sección. Tuvimos una reunión con los socios que bueno, pues tenían esta demanda de constitución de la sección para ver un poco qué es lo que demandaban. Y bueno, pues un poco entre todos, pues acordamos hacer una sección que fuera pues únicamente, digamos, como una sección cereal. Lo que hacíamos era recoger la almendra ya pelada, ¿de acuerdo? Pelada, digamos, de la cáscara exterior, de la vaina verde. Recogíamos el producto y nosotros lo comercializábamos. Y bueno, pues visto que las cantidades no daban para hacer ningún tipo de inversión más, por el momento, no hay grandes extensiones ni grandes plantaciones, para pensar en hacer un procesado completo del producto, es decir, bueno, pues partir la almendra, clasificarla, secar, tostar, en fin, todo el proceso posterior de la almendra, pues se acordó constituir la sección de este modo que os he comentado. Simplemente, pues bueno, el socio trae la almendra pelada. Si en un día en futuro hubiera demanda de que hubiera socios que necesitaran que su almendra fuera pelada, pues se valoraría no sé, pues implantar alguna peladora para darles ese servicio, pero de momento todos los socios pues ya tenían más o menos solventado el tema del pelado, o bien porque en la recolección ya le dan pelada a la almendra, o bien porque, bueno, pues entre ellos se ayudaban con peladoras que tuviera cada uno de ellos. Y bueno, pues acordamos hacernos socios de una cooperativa de Alicante, que es Mañán, que es una de las cooperativas más grandes de España pues en materia de comercialización y procesado de almendra. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es recibir el producto del socio y, como socios de esa cooperativa, pues enviarlo a esta cooperativa cuando ya tenemos la producción de todos los socios. Para ello, de nuevo, pues bueno, nos pusimos en manos del Departamento Jurídico de Cooperativas Alimentarias, de FRAN, y bueno, pues nos ayudaron a hacer las modificaciones en los estatutos para dar cabida a la sección de frutos secos, que bueno, tiene una particularidad con respecto al resto de secciones, y es que al ser un producto que está considerado, digamos, bueno, que es un fruto, está dentro de las frutas y hortalizas, pues había que prever en la constitución de los estatutos que fuera o que pudiéramos, había que prever el hecho de que se constituyese esa organización de productores de frutas y hortalizas para después podernos asociar a alguna cooperativa posterior. ¿De acuerdo? Entonces hubo que hacer la reforma estatutaria en la cual se establece o se modifican los estatutos dando cabida, digamos, a esta sección de frutos secos y previendo pues, que se pueda constituir como una organización de productores para, digamos, bueno, pues el tema de frutas y hortalizas tiene un tratamiento especial, ¿vale? Por el tema que os comento, por el hecho de tener que comercializarse dentro de organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Y bueno, pues la renovación estatutaria la hicimos el año pasado, se aprobó en Asamblea General sin ningún problema también, porque bueno,
cualquier sección que se constituye en la cooperativa, pues para el resto de socios de la cooperativa, digamos que es un valor añadido. Y bueno, pues estamos ahora en proceso de inscripción en el registro de cooperativas para ya, digamos, tener los estatutos adaptados a todas las secciones que tenemos. Si queréis os cuento un poco también cómo es el proceso de inscripción, ¿vale? En primer lugar, pues bueno, evidentemente es la aprobación de la renovación o la adaptación estatutaria por parte del Consejo Rector, se tiene que someter a Asamblea General y una vez sometido a Asamblea General, en el caso de Castilla-La Mancha, hay que enviarlo al registro de cooperativas para someterlo a una calificación previa. ¿Vale? Esa calificación previa, pues lo que viene a ser es pues una revisión por parte de la Consejería en este caso, que lo que hace es pues ver que esos estatutos están o son acordes, no hay nada que discrepe de lo que es la ley de cooperativas, que al final es la base de la cual sacamos todos los estatutos de las cooperativas. Una vez que está calificado de forma favorable, pues hay que elevarlo a escritura pública en la notaría, bueno, pues nosotros aquí en este caso la notaría de Almodóvar, y una vez que está elevado a escritura pública, se devuelve al registro de cooperativas para someterlo a suscripción. Y bueno, pues en el momento que están inscritos es, digamos, cuando realmente tiene validez o vigencia pues la reforma que se ha establecido en los estatutos. Y bueno, pues como os comentaba, estas son las 3 reformas estatutarias que se han acometido en la cooperativa desde que yo estoy y por mi parte, pues poco más os puedo contar. Si luego en el turno de preguntas o ahora sobre la marcha, pues alguien quiere preguntar algo y puedo responderle, estaré encantado de hacerlo. Miguel, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado clarísimo tu exposición. Y quitándole un minuto de tiempo a Fran, te quería comentar una cosa que me ha parecido muy interesante, muy interesante todo lo que has contado, pero me he quedado con esto último que has contado, precisamente por lo último, que os obligan en Castilla-La Mancha a la reforma estatutaria, llevarla primero al registro, que lo califiquen, y una vez que os den el OK, llevarla a notario y luego otra vez al registro. Esto es así en Castilla-La Mancha. Aquí en Madrid, en el central, no es así. Aquí en Madrid tienes que ir a notario primero y luego llevarlo al registro. Y esto es que nos ha pasado a nosotros porque en la Confederación de Cooperativas hemos cambiado estatutos poco antes de verano, lo hemos llevado a notario, hemos ido al registro con la mala suerte que había algunos defectos y el registro nos ha dicho que lo cambiemos. Y eso nos va a implicar a nosotros como Confederación ahora volver a notario para que subsanar esos defectos y volver al registro. Entonces, la fórmula de Castilla-La Mancha, que me consta que en otras comunidades autónomas también es la misma, pues creo que es bastante acertada. O sea que, pero bueno, nada, era un comentario que es que me venía a la cabeza Sí. cuando me lo has comentado. Por mi parte, así lo veo también. Y bueno, nosotros al final, para todo este tipo de cuestiones legales, que tampoco, bueno, pues yo como gerente de la cooperativa no tengo pleno conocimiento de todas las cuestiones, por eso siempre pues nos ponemos en manos de Fran o de cualquiera de sus compañeros y ellos son los que nos indican un poco los pasos a seguir para todo ello. Y sí, aquí en Castilla-La Mancha las 3 reformas que se han hecho han sido de esa forma y como tú bien comentabas, pues bueno, te evitan el mal rato de una vez que tienes hecha la escritura y evidentemente habiendo hecho el gasto de pagar la escritura, pues te encuentres con que tenga defectos. De esta forma, pues bueno, no sé si en la primera que hicimos como era también de las primeras, porque nosotros en cuanto supimos de que había que adaptar los estatutos a la ley de cooperativas, pues bueno, enseguida nos pusimos en contacto con ellos y fue de las primeras. Y sí que creo recordar que en la primera reforma que hicimos en 2011 hubo que subsanar algún defecto, porque, bueno, pues ya te digo, al ser las primeras y ser los primeros estatutos adaptados a la ley, hubo que hacer alguna modificación, pero como te lo califican previamente y te comunican si tienes alguna cosa que subsanar, pues bueno, sobre la marcha se subsana y cuando ya tienes claro que esos estatutos son los que te van a escribir, es cuando se llevan a la notaría y se le va a escritura pública. Pues Miguel, muchísimas gracias. Pues para, como has mencionado a Fran, pues si quieres, Miguel, pues te quedas ahí en la parte de atrás un ratito, pues si acaso luego hay alguna pregunta contestamos. Sí, claro. Y pues le doy la bienvenida a Francisco Seseña, que es el responsable de la Sociedad Jurídica de Cooperativas Alimentarias de Castilla-La Mancha.
Entonces, nada, Fran, como te ha dicho Miguel, te ha nombrado varias veces y que sois los asesores jurídicos de su cooperativa, pues todo lo relativo al tema jurídico técnico, pues ya métete tú y completa la ponencia de Miguel. Pues nada, tienes 20-25 minutos para lo que estimes, Fran. Luego yo me quedo por aquí atrás y luego te veo, ¿vale? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Tomás, por habernos invitado a la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha a participar en esta jornada del máster de la Universidad de Almería, que estarán escuchándonos compañeros de profesión. La verdad que la intervención de Miguel ha sido muy buena y bueno, podéis daros cuenta de que aunque él no sea jurista, pues ha explicado muy bien el proceso de modificación o de adaptación de estatutos a las diferentes leyes o los cambios de modificación de estatutos que se han realizado como consecuencia de las necesidades de la cooperativa, porque como al comienzo de su exposición Miguel os ha comentado que es una cooperativa que tiene en torno a 80 años, que empezó siendo una almazara y ahora es una cooperativa multisectorial estructurada en secciones, o sea, es una cooperativa que tiene mini cooperativas dentro de su actividad, con órganos, juntas de socios de sección de cada una de las actividades, con cuentas de explotación diferenciadas y cada vez que ponemos en marcha una actividad, pues lo que conlleva es la modificación de estatutos. Voy a explicar brevemente lo que ya ha adelantado un poco Miguel. Cuando él habla de 15 reformas de estatutos en la vida de la cooperativa, entiendo que es necesario diferenciar, y él lo ha puntualizado, lo que son adaptaciones obligatorias a la ley de modificaciones puntuales que se hacen de los estatutos como consecuencia de las necesidades de la cooperativa porque modifiquemos el objeto social o porque ampliemos actividades o porque, como él ha comentado, entendamos que no es necesario tener una comisión de intervención que no dejan de ser 3 agricultores que los obligamos a firmar un informe que dice que la situación económica y patrimonial de la cooperativa es un fiel reflejo de ese informe que se ha hecho y al final son gente que no tiene conocimientos económicos y que le obligamos a firmar ese documento cuando esta cooperativa ya no solo por su volumen económico, sino por estar estructurada en secciones, está obligada a auditar sus cuentas. Por lo tanto, no tiene ningún sentido esa figura que ahora la hemos podido cambiar porque es un órgano facultativo, porque con la segunda ley regional, la ley 11/2010, la comisión de intervención o interventores dejó de ser un órgano obligatorio, como lo es la asamblea y el órgano de administración, y pasó a ser un órgano facultativo. Diferencias entre modificación de los estatutos obligatoria para adaptarse a la ley a modificaciones puntuales. Pues básicamente cuando nos obligan a adaptar la ley, tanto la primera ley estatal, la ley 27/99, como en nuestras 2 leyes regionales, la 20/2002 y la vigente ley 11/2010, modificada por la ley 4/2017, pues hay una disposición. La disposición transitoria primera es la que te dice, oye, periodo de adaptación suelen ser 3 años, tenemos 3 años para adaptar los estatutos a la nueva normativa. Cuando había una ley estatal, una única ley estatal, pues tuvimos que adaptarnos a la ley estatal y la diferencia entre esa modificación y a la adaptación y la modificación puntual a la ley es el acuerdo de asamblea. ¿Qué mayoría tiene que tener? Bueno, pues para adaptarnos a la ley estatal requerían mayoría simple. Sabéis que las competencias en materia cooperativa son de ámbito autonómico. Eso supone que tenemos tantas leyes de cooperativas en este país como comunidades autónomas hay. Tenemos 17 comunidades autónomas, cada una con su ley. Y luego la ley estatal, la ley 27/99, tiene vigencia o aplicación en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en las sociedades cooperativas que tengan un ámbito supraautonómico, ámbito estatal o ámbito, como puede haber de algunas cooperativas que son, por ejemplo, de Castilla-La Mancha y Extremadura. El resto, pues una vez que nos adaptamos a la ley estatal, pues en todas las comunidades autónomas a partir del año 2000 empezaron a aprobarse las leyes autonómicas. En el caso de Castilla-La Mancha, la primera ley es la ley, como ha dicho Miguel, 20/2002, en la que tuvimos que adaptar en un periodo de 3 años, tuvimos que adaptar los estatutos de todas las cooperativas a esta ley. La cuestión es que había una mayoría simple, entonces era mucho más sencillo, porque allá Miguel ya ha comentado que cuando adaptaron a la segunda ley había controversias, el sistema de voto. Esa es una cuestión peliaguda. ¿Por qué? Porque es cierto que, como él ha dicho, la mayoría tienen voto simple. Un 95% de las cooperativas de Castilla-La Mancha tienen voto simple. Nosotros, como asesores jurídicos, hemos intentado influir
positivamente en plantear un voto plural ponderado. Sabéis que las sociedades cooperativas son entidades de economía social, por lo tanto, el poder de decisión de los socios, aunque haya voto ponderado, nunca se reparte el voto en función del capital social del socio en la entidad, sino de su actividad cooperativizada. Entonces, nosotros entendíamos que era un valor añadido para la cooperativa que el socio que tiene un mayor interés o un mayor compromiso con la cooperativa, incluso agricultores a título principal, que su economía familiar depende de que le vaya bien a la cooperativa, de ese otro socio que es muy respetable, pero que a lo mejor tiene una pequeña explotación olivarera o vitícola, que lo tiene como un anexo, como un complemento a su renta, pero que le importa poco si la cooperativa avanza en mejor proceso productivo, en cambiar depósitos, en pasar del barro al aluminio, en cambiar la prensa neumática, en mejorar el proceso comercializador, que eso siempre es inversión y dinero, pues entendemos que era más oportuno que tuviera más poder de decisión en la votación el socio que mayor producción tuviera. Sí que es cierto que en las dos leyes regionales, tanto la de 2002 como la vigente 2010, establece unos límites para el derecho de voto ponderado. Y es que en la ley del 2010, actualmente, un socio nunca va a poder tener más de una cuarta parte del derecho de voto en la cooperativa, pero es que además el voto plural no va a poder superar el voto simple. Quiere decirse que si hay 100 socios en la cooperativa, solo se van a distribuir 100 votos plurales. Por lo tanto, no va a haber en ninguna ocasión una decisión importante, una cooperativa agroalimentaria que aglutina a centenares de socios, no va a haber un reducido del grupo de socios que pueda asumir o que pueda adoptar acuerdos sin contar con la mayoría. En cuanto al sistema, al procedimiento o bien de modificación o bien de adaptación de estatutos, pues es un procedimiento muy reglado, como entenderéis. En nuestra ley regional está establecido en el artículo 97.1 de la Ley de Cooperativas y se desarrolla en el artículo 40 del Reglamento del Registro de Cooperativas. Y con carácter previo, lo primero que tiene que hacer el Consejo Rector cuando detecta la necesidad o bien de modificar o de bien de adaptar estatutos es elaborar un informe justificativo. Un informe justificativo que tiene que contener, lo primero, la motivación del Consejo Rector o de un grupo de socios, que también podría ser a iniciativa de un grupo de socios, que eso lo plantea el Consejo Rector, la motivación de por qué tenemos que modificar los estatutos, un argumentario. Y a continuación, hacer un relato de qué texto se va a modificar, cuál es el actual artículo que se tiene que modificar y cuál es el texto final que quedaría de cada artículo en función de la modificación que se plantea. Por lo tanto, con carácter previo, antes de ni siquiera plantearnos convocar a la Asamblea General, tenemos que tener ese informe justificativo. Cuando contamos con ese informe justificativo, tenemos que convocar a la Asamblea General. Puede ser la Asamblea General Ordinaria, donde se aprueban las cuentas, distribuyen resultados, donde se valora la gestión social de la cooperativa, o en cualquier asamblea extraordinaria. Muy importante, esto es un procedimiento reglado, está sujeto a que cualquier socio que no esté conforme con la modificación busque una impugnación de acuerdos sociales en el juzgado de lo social o en el procedimiento de arbitraje que tenemos en el Consejo Rector de Economía Social de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer todos los trámites. Por lo tanto, cuando convocamos la Asamblea General, tenemos que cumplir con los plazos establecidos en nuestra ley regional, que es que hay que convocarla con un mínimo de 10 días y con un máximo de 60 días hábiles, y días hábiles son de lunes a viernes, excluyendo sábados, domingos, festivos, día de la convocatoria, de la celebración de la Asamblea, perdón, y día de la publicación de la convocatoria, que nos obligan además a publicarla en un periódico, porque con la nueva ley, la anterior ley regional, solo las cooperativas con más de 300 socios, la Miguel en Covicar estaba siempre obligado, publicaba, pero ahora cualquier cooperativa tiene que publicar en un periódico el orden del día, salvo que decida una comunicación individual o escrita que asegure la recepción. Eso lo entendemos como una carta certificada. Hay cooperativas que se han atrevido a plantear el correo electrónico con un acuse de recibo. No tengo claro, porque todavía no hemos tenido ningún pleito, si eso se puede entender como una comunicación individual o escrita, cómo lo van a ver los jueces, pero bueno, es una posibilidad. Una vez que convocamos la asamblea, en esa convocatoria tenemos que poner a disposición de los socios ese informe. Quiere decirse que durante el periodo de la convocatoria el socio tiene que tener la posibilidad de solicitar una copia de ese informe justificativo para poder examinarlo, estudiarlo y el día de la asamblea poder hacer las preguntas y tener conocimiento de lo que vamos a votar. Una vez que se ha aprobado por la Asamblea General, la modificación de estatutos son mayoría de 2/3, la adaptación obligatoria a la ley siempre ha sido mayoría simple, muy importante,
los quórum a la hora de adoptar el acuerdo. No es fácil a veces obtener el 66% de los votos presentes y representados en una asamblea, porque como consecuencia de la modificación o adaptación llevamos algún asunto peliagudo, como una ampliación de capital social o como el cambio de régimen de voto, o como os ha comentado Miguel, si llevamos el tema de cambiar el capital social de 100% reembolsable a parcialmente reusable, por lo tanto, que una parte del capital social del socio se convierta en el capital social de una sociedad mercantil pura y dura, que es espérate a que entre un socio y te lo pague o búscate a alguien que te lo compre. Bueno, pues esas modificaciones a veces son complicadas de gestionar y de que te consiga la mayoría de 2/3. Bueno, pues la ley 11/2010, la que hacía referencia Miguel, que es con la que se estrenó como gerente, pues ya por desgracia, aparte de que nos obligó a adaptar la ley, porque en principio nos dijeron que esta nueva ley no nos iba a obligar a adaptar estatutos, la sorpresa fue que pasamos de mayoría simple a mayoría cualificada. Por lo tanto, fue mucho más complicado. Yo que he participado en los dos procesos de adaptación en 2002 y en 2010 fue mucho más complicado adaptar estatutos porque muchas veces no conseguíamos la mayoría de 2/3 y teníamos que reformular el informe justificativo, incluso crear una comisión de socios con algún socio afín al Consejo Rector y algún socio díscolo para ver dónde podíamos llegar a un entendimiento para conseguir en una segunda convocatoria de asamblea aprobar el texto. En algunos casos lo utilizaban como arma arrojadiza para el Consejo Rector y en algún caso concreto, en una cooperativa, estoy acordando la de Cuenca, tuvimos que convocar y celebrar 3 asambleas. Cuando se aprueba la modificación o la adaptación de estatutos a la ley, dice Miguel, tenemos que solicitar la calificación previa. No estamos obligados, pero yo sí que soy partidario de exigir calificación previa a mi cooperativa. Por lo que ha hablado Tomás Rojas, porque tú vas al notario, el notario te eleva el acuerdo de inscripción y pensar que en Castilla-La Mancha tenemos 5 provincias. En Andalucía tenéis más registros, porque tenéis 8. Pero vaya, en Castilla-La Mancha tenemos 5 provincias con 5 registros provinciales y un registro regional, 6 funcionarios distintos, teniendo la misma ley de cooperativas en todo el territorio y el mismo reglamento del registro, nos hemos tenido que plantear textos para adaptar a la ley, diferentes modelos en función de la provincia, desgraciadamente en función de los gustos del funcionario de turno. Muchas veces tratas de plantearle, oye, mira, que es que en Ciudad Real me han escrito esto porque es legal y en Cuenca me estáis poniendo problemas. Bueno, al final, como digo yo, pago por no discutir. Entonces, al final tienes que buscar una solución para no perjudicar a la cooperativa, porque en un proceso de adaptación obligatorio, pasados los 3 años, desde ese periodo de adaptación, se cierra la hoja registral de la cooperativa y la cooperativa no puede inscribir absolutamente nada. Y sabéis que ahora pues, la firma digital de la cooperativa, el certificado digital caduca, tienes que pedir un certificado de registro de cooperativa para poder ir a Hacienda y pedir la renovación y como tengas el cierre de hoja registral no te van a dar ni siquiera el certificado. Por lo tanto, la calificación previa, más que una obligación, es una necesidad. Y sobre todo en regiones como la nuestra y la vuestra, que son regiones multiprovinciales con diferentes registros y con diferentes criterios. Entonces, una vez que obtenemos la calificación previa favorable, ya tenemos la garantía de que podemos ir al notario a elevar escritura pública al acuerdo. Con la calificación previa se detectan pues, lo típico, que es que en el certificado no me has puesto esto, o el informe justificativo no está suficientemente detallado, oye, que no me has aportado la publicación en el periódico que acredite que hemos convocado válidamente la asamblea, y entonces eso te genera modificar esa solicitud de calificación previa para obtener la resolución. Yo, para que me entendáis, en el registro regional, si nosotros en la escritura decimos que los acuerdos adoptados cumplen lo prevenido en el artículo 97.1 de la Ley de Cooperativas, a mí no me piden en muchos casos ni el informe justificativo ni la publicación en el periódico. Si el certificado de modificación de estatutos contiene el texto que se ha modificado, el anterior y el posterior a la modificación, no me piden ni informe. En cambio, por ejemplo, en el registro provincial de Ciudad Real me exigen certificado, informe justificativo y la publicación en el periódico que acredita que la asamblea se ha convocado válidamente. Y es más, me piden incluso en el certificado que diga cuándo se ha aprobado hasta la asamblea. Si en el momento de terminar la asamblea o en el plazo de 15 días con 2 socios. Por lo tanto, es importante para seguridad jurídica y lo que ha comentado Tomás, para no volver 2 veces a la notaría y gastar más dinerillo,
es obtener la calificación previa favorable para de esa forma ir ya con una seguridad a elevar a escritura pública el acuerdo. Las cooperativas agroalimentarias o agrarias, en Castilla-La Mancha hemos cambiado la nomenclatura y ahora nos llamamos cooperativas agroalimentarias, estamos exentas del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Nos obligan a liquidar el modelo 600, que es un impuesto autonómico, pero no tenemos que pagar nada. Una vez que elevamos a escritura pública y liquidamos el impuesto, pagamos la tasa, que en Castilla-La Mancha desde hace 10 años hay tasas, hay precios públicos en los diferentes registros, que son, creo recordar, 16,72, y una vez que conseguimos esa elevación a escritura pública, pagamos la tasa, liquidamos el impuesto, solicitamos la inscripción. Es muy importante solicitar la inscripción cuanto antes, porque dice el artículo 18 de la Ley de Cooperativas, y lo dicen todas las leyes de cooperativas, que las modificaciones o adaptaciones de estatutos a la ley tienen carácter constitutivo, quiere decirse que no tienen plena eficacia jurídica hasta que no se escriben. Dice la ley que tienen efectos internos, pero no efectos a terceros, pero lo importante es cuanto antes inscribirlo. A mí me han ocurrido con alguna cooperativa entender, nosotros tenemos 300 cooperativas asociadas, 100 con cuota de asesoría jurídica, que cuando han obtenido la calificación previa del registro de cooperativa, que le llega la resolución, los estatutos sellados, los guardan en un cajón. Y a los 2 o 3 años te dicen, oye, yo todos los estatutos ya lo hice, y te sacan la calificación previa y no han ido al notario. ¿Qué problema hay cuando ocurre eso? La calificación previa en Castilla-La Mancha, digamos que tiene una vigencia de 6 meses. Quiere decirse que si a los 2 años nos vamos al notario a elevar escritura pública ese acuerdo, podemos hacerlo. Pero si el funcionario ha cambiado o de criterio o hemos cambiado de funcionario, esa calificación previa de hace 2 años ya no le afecta, porque han pasado más de 6 meses. Por lo tanto, podría darse el supuesto de que tuviéramos algún problema a la hora de poder inscribir ese acuerdo. Luego también es importante hacer hincapié en que en algunos supuestos, aparte de publicar la convocatoria de la Asamblea, el reglamento del registro, después de aprobar la modificación de estatutos y con carácter previo a elevar escritura pública, no se exige publicar en el periódico ciertos acuerdos. Por ejemplo, si vamos a cambiar la razón social, denominación social de la cooperativa, o si vamos a cambiar el objeto social, no se exigen publicar en un periódico del ámbito territorial de la cooperativa esa modificación con carácter previo a la elevación a escritura pública. Cuando hablamos de calificación previa y de evitar la subsanación de escritura, luego también tenemos un problema. Cuando no solicitamos la calificación previa, vamos al notario, también nos ha ocurrido que llegamos al registro, nos dice que hay un defecto en la escritura y nos convertimos en una pelota de tenis entre el registrador y el notario, porque llegas al notario y le dices, mire usted que tengo que subsanar, tengo que hacer una escritura de subsanación complementaria a esta, porque el registrador me ha dicho que esto hay que cambiarlo. Y el notario se atrinchera en que él ha hecho bien su trabajo y que nosotros le hemos dicho cómo había que hacer las cosas. Entonces, también genera bastantes problemas. Y bueno, básicamente, como lo ha explicado todo Miguel muy bien, pues esa es un poco la experiencia que nosotros tenemos. Modificaciones de estatutos siempre hay, porque ya pasamos el periodo de adaptación de la Ley 2010. Esperemos que a futuro no haya una nueva ley regional que nos obligue a adaptar todos los estatutos de las cooperativas, porque es un trabajo bastante farragoso. Pero sí que es cierto que siempre hay modificaciones puntuales. Como ha comentado Miguel, las dos que han tenido ellos después de la adaptación a la Ley 2010 son de las más comunes. Con la adaptación a la Ley 2010, yo ya les planteaba a las cooperativas la necesidad de hacer desaparecer a la comisión de intervención de los interventores. Ya era un órgano facultativo. Como os he comentado antes, pues la verdad que es una faena a un agricultor decirle, oye, firme usted aquí, que usted ha examinado la contabilidad y las finanzas de la cooperativa y estas cuentas son una imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial de la cooperativa, porque le hace de firmar, como decimos aquí, en un barbecho, porque el hombre ha firmado lo que le hemos puesto a la firma. ¿Qué necesidad? Cuando la mayoría de las cooperativas tenemos auditoría externa, tenemos nuestros asesores, pero bueno, la mayoría de las cooperativas pues, fueron reticentes con la adaptación de la ley a eliminar a los interventores. Y yo muchas veces vamos a los consejos rectores y previamente le echamos un vistazo a los estatutos, pues tienen 7 miembros del órgano de administración, del consejo rector. Y llegas así a la reunión y empiezas a contar y, oye, hay 10. Y el gerente, oye, ¿aquí qué pasa? No, es que los interventores también vienen. Los interventores
Es un órgano facultativo, pero es un órgano que está para fiscalizar la actuación del Consejo Rector, no solo para firmar el informe que le ponemos para que firme que tenemos que adjuntar las cuentas anuales, no, está para fiscalizar. No puede estar siendo un apéndice del Consejo Rector o formar parte del Consejo Rector. Por lo tanto, cuando las cooperativas se han dado cuenta de que es innecesario tener a un órgano como el órgano de administración, muchas han planteado, oye, quiero eliminar los interventores, que son 3, pero a la vez quiero ampliar el número de rectores de 7 a 10 y te han hecho la pirueta de decir, pero es que quiero que estos 3 sean los nuevos rectores. Bueno, he dicho, oye, mira, podemos hacer la modificación de estatutos de eliminar los interventores, podemos incluir 3 nuevos miembros en el órgano de administración, pero la competencia para nombrar y para destituir miembros del órgano de administración es una competencia exclusiva de la Asamblea. Vosotros podréis ir con la candidatura, pero el Consejo Rector no puede decir, oye, cambio a estos 3 señores del Comité de Intervención que me cargo y me lo llevo al órgano de administración. Entonces, esa básicamente. Y luego la otra cuestión, los frutos secos. Castilla-La Mancha, pues es una región que tenemos mucho cereal, tenemos mucho olivar poco productivo y bueno, y están surgiendo nuevos cultivos como el almendro, el pistacho. Y claro, la cooperativa Almazara, la cooperativa Bodega, que ya va teniendo otras actividades, pues se ve un poco en la obligación de satisfacer las necesidades del socio. Ahora que están los almendros y los pistachos medio en producción y que ya no es que cojan 100 kilos, sino que ya van cogiendo 3, 4, 5.000 kilos y ya se convierte en un problema porque es un producto que hay que procesar, nada más recolectar, y luego el tema de la comercialización, pues la verdad que las cooperativas agroalimentarias en esta región están cogiendo el toro por los cuernos y están diciendo quién mejor que nosotros para defender estos productos. Por lo tanto, se están produciendo esas modificaciones puntuales de estatutos para incluir los frutos secos, que eso conlleva modificar el artículo 4, que es el objeto social, incluir esta nueva actividad, modificar las obligaciones del socio, porque tenemos que determinar qué participación del socio va a tener en la actividad. Si exigimos el 100% en la almazara, como tiene Miguel en su cooperativa, pues en el fruto seco normalmente también le exigimos al socio que entregue el 100%. Y el otro artículo que hay que modificar puntualmente es la aportación a capital social que tiene que hacer cada socio. Quiere decirse, tenemos que decir qué aportación a capital social inicial tiene que realizar el socio para poder incorporarse a la actividad o a la sección de frutos secos, a la sección de almazara o a la sección de bodega. Y luego también normalmente se incluye una modificación en el órgano de administración, que normalmente en las cooperativas agroalimentarias es un consejo rector, es un órgano colegiado en el que tenemos que decir que se tiene que garantizar en este órgano de administración la presencia de socios que participen en todas las actividades o secciones que tenga la cooperativa. Por lo tanto, es una modificación que es un poco compleja porque tocamos varios artículos y luego con otra particularidad, que yo lo comenté con Miguel y creo recordar que con la sección de los frutos secos lo hicimos. Si Miguel tiene una adaptación a la 2010 y luego tiene una modificación puntual para eliminar los interventores y ahora tenemos otra modificación para el tema de los frutos secos o viceversa, yo no recuerdo si fue primero los interventores y luego los frutos secos, al final tenemos 3 escrituras. Si no viene un socio a pedir los estatutos, le tenemos que dar 3 escrituras. Si yo tengo que mirar los estatutos para cualquier cuestión, tengo que estar mirando 3 textos. Entonces, en la mayoría de los casos, aunque sea un trabajo adicional para el asesor jurídico, lo que le planteamos a la cooperativa y al registro es hacer un texto consolidado. Escoger las modificaciones anteriores y no hacer solo la modificación puntual, sino hacer un texto consolidado de estatutos donde se incluyan todas las modificaciones anteriores y que en una única escritura esté el texto de estatutos vigente en la cooperativa, que eso nos da garantía de que el texto que manejamos y el que damos al socio a su requerimiento, porque es un derecho del socio tener copia de sus estatutos, que es el texto vigente y que no hay por ahí ningún articulillo que pueda provocar que no le estemos dando el texto que realmente está en vigor. Otra de las modificaciones, y ya por último termino para dar tiempo a ruegos y preguntas, otra de las modificaciones puntuales es que las cooperativas por fin se están dando cuenta que el ejercicio económico no puede ser el año natural. Y estoy hablando de las bodegas y de las almazaras. ¿Por qué? Porque el año de campaña no coincide con el año natural. ¿Y qué provoca que una almazara o una bodega tenga el ejercicio económico natural del 1 de enero al 31 de diciembre? Que a la hora de hacer las cuentas anuales estamos contando o valorando existencias de una campaña y de la anterior.
Entonces, por fin, las bodegas, en su mayoría, han adaptado estatutos o han modificado estatutos para que su ejercicio económico sea del 1 de septiembre al 31 de agosto y las almazaras han establecido el régimen, el ejercicio económico, del 1 de octubre al 30 de septiembre o del 1 de noviembre al 31 de octubre. En Miguel el hombre lo tiene más complicado porque tiene bodega y almazara. Bueno, si la actividad principal es la almazara, podemos adaptar el ejercicio económico a esa campaña. ¿Por qué? Porque luego en las asambleas, cuando tienes año natural, al socio le explican las cuentas anuales, qué es lo que tienes que depositar en el registro, con el balance y la cuenta de pérdida y ganancias, pero lo que quiere el socio es cómo hemos terminado la campaña. Y luego le tienes que aportar un librillo diciendo, oye, y los gastos de campaña son estos. Esto no lo podemos aportar al registro porque esto no tiene nada que ver con el ejercicio económico, pero sí con la actividad ordinaria de la cooperativa. Bueno, pues yo, Tomás, no quería extenderme más por subir alguna pregunta, alguna cuestión, y no, porque la verdad que Miguel, interviniendo el primero, lo ha explicado todo muy bien y ya solo me ha dado pie a puntualizar alguna cosilla, pero que Miguel ha dejado muy claro el proceso de modificación y adaptación de estatutos a la ley. Pues muchas gracias, Francisco. La verdad es que bastante clara también tu exposición y también me he quedado casi con lo último. También otra anécdota voy a contar de la Confederación, que has recomendado, que es una gran recomendación, cuando hacemos modificaciones estatutarias, pues aunque sea un trabajo un poquito mayor y el notario nos cobre un poquito más por hoja escrita, pero cuando hacemos un cambio estatutario, hacer el consolidado y tener un texto solamente de estatutos. Pero aquí, muy importante. Aquí otra anécdota, aquí en la Confederación, hace 2 o 3 años, 3 o 4, tuvimos una cierta diarrea, por llamarlo así, de modificación estatutaria que modificábamos, pero nada, parte de un artículo, y entonces estuvimos jugando durante, lo que tú dices, estuvimos jugando durante un par de años con 3 escrituras diferentes, que cada uno que nos pedía los estatutos para... Tú has dicho hablando de socios, pero si una administración pública te lo pide para cualquier cosa, tenías que dar 3 escrituras, muchas veces tenías que explicar por qué dabas 3 escrituras de los estatutos. En fin, pues, creo que ha sido muy buena recomendación. Pues oye, que no, tampoco nos cuesta tanto consolidar los estatutos cada vez que hacemos la modificación y es más claro para todo el mundo. Pues bueno, pues oye, Francisco, hemos terminado. Muchas gracias. Por aquí, por el preguntas y respuestas, no se nos han animado los que nos están escuchando, los alumnos. Pero bueno, yo creo que ha quedado, vamos, a mí me han encantado las dos exposiciones, tanto la tuya como la de Miguel, y ha quedado todo bastante claro y además, aparte de contar la experiencia, nos habéis dado algunos consejos que yo creo que son importantes. Entonces, nada, si no hay más, hemos cumplido perfectamente con el horario. Os lo agradezco muchísimo, Miguel, Francisco, haber estado aquí con nosotros este rato y espero veros pronto. Así que hasta pronto. Al resto de alumnos, los que están escuchando, nos vemos en diciembre ya en la siguiente sesión de este Realidades y Retos. Y nada, hasta entonces, pues cuidaros. Y hasta pronto. Miguel, un abrazo. Francisco. Buenas tardes. Muchas gracias por todo. Vale, hasta Un luego. abrazo. Hasta Chao. luego.